desde bebés hasta 100 años pueden venir, hermana Lore. Póngase a trabajar, por favor, después de 16 meses, ojalá que no se haya oxidado, mi hija linda, ¿verdad? Va, qué bueno, dice que no. Sí, ya para ir abriendo, y hay niñitos que nacieron ya, hermanos, y nunca han estado aquí. Así que Dios los bendiga. Hay que orar por estas hermanas también, ¿verdad? Nuestro querido hermano Enrique Torres trae la palabra del Señor en esta noche. Sé que vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso, por favor, Enrique. Gusto de saludarlos, hermanos, bendiciones. La vez anterior que estuve aquí compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, solamente teníamos las cámaras y algunos de los hermanos aquí, los pastores por supuesto, y bueno, de pronto uno se pierde porque uno ya no sabe en qué cámara está, y bueno, es diferente tenerlos aquí de nuevo, y por supuesto un gusto poder predicar la palabra de Dios con ustedes. Hermanos, vamos a iniciar yendo a las escrituras, a Éxodo capítulo 15, vamos a leer solamente unos cuantos versículos, del versículo 22 al versículo 24 de Éxodo capítulo 15, y por supuesto vamos a orar para rogarle a Dios nos dirija en esta oportunidad. Éxodo capítulo 15 versículo 22 dice la escritura: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por estar definitivamente en el mejor lugar que podemos estar un día domingo, que es en el lugar que como cuerpo de Cristo, como iglesia, de manera corporativa, de manera conjunta nos reunimos para estudiar tu palabra, para exaltar tu nombre. Señor, que la meditación, el estudio, la palabra que se comparta en esta tarde, noche, Señor, sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Rogamos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, este mensaje que voy a compartir con ustedes es la continuación de un mensaje que compartí el año pasado en una reunión de oración. Recuerdan que teníamos unas reuniones de oración los días sábados, y en una ocasión tuvimos pues uno de esos, digamos, maratones de 12 horas, de 8 a 8, si no mal recuerdo, o de 6 a 6, de 6 a 6 más bien. Y en esa ocasión compartí un mensaje que se tituló Una nueva realidad. Ese era un mensaje preparatorio, de alguna manera. No sabíamos, por supuesto, qué era lo que iba a ocurrir en los siguientes meses con la cuestión de la pandemia, y el mensaje de hoy es el mensaje complementario en el sentido de evaluación, lo que ha pasado después de ya estos cerca de 16 meses de pandemia que hemos vivido. Y este pasaje que leemos aquí en Éxodo nos habla precisamente de esas transiciones. Ustedes conocen la historia de Éxodo, es una historia que conocemos muchos desde escuela dominical, del pueblo de Israel saliendo, viendo muchos milagros, viendo la obra, la mano de Dios con ellos, y en cuestión de solamente unos días, dice este pasaje de Éxodo 15, en cuestión de solamente 3 días, ellos ya se encontraban murmurando, se encontraban ya en problemas y se encontraban ya desanimados, se encontraban ya enfrente de una situación muy diferente a la que ellos habían vivido ya por, dice la escritura, cerca de 400 años, y por lo tanto varios se querían regresar. Y ese era, digamos que, el tema preparativo que compartí en aquella ocasión, y el título de hoy del mensaje de esta tarde es Una nueva realidad después del COVID. Después del COVID, una nueva realidad. Reconozco y entiendo bien que la situación de la pandemia, por supuesto, no se ha terminado. Aquí, por ejemplo, en Canadá, para los que nos escuchan de afuera, pues vivimos ya una situación, digamos, más positiva, más controlada. Gracias a Dios ya hay menos casos y toda la situación, pero hay países, por ejemplo, México, quizás Venezuela, estamos escuchando la situación de Cuba, donde la situación sigue bastante complicada y sigue habiendo pues bastantes casos, terceras olas, de hecho se habla en estos momentos en algunos países. En ese sentido reconozco que no es el fin lo que estamos ya viendo. Aquí en Canadá la situación ha mejorado, gracias a Dios, pero en otros lugares sigue pasando esta situación y trayendo estragos a muchas familias y a muchas iglesias. Lo que es cierto es que
todo ser viviente, todo ser humano siempre va a pasar por situaciones que van a ser, digamos, transitorias en su vida. Digamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, el ser migrantes en este país es una situación que ha transformado nuestro corazón en grande manera, el depender más de Dios, el reconocer sus misericordias en este país, la oportunidad que nos ha dado de poder formar parte de esta comunidad, de esta iglesia también, son situaciones que van transformando nuestra vida. Y déjenme decirles que para muchos migrantes, no sé si ustedes estén enterados, pero para muchos migrantes esto de venir a otro país, de venir aquí a Canadá, no es fácil. Yo por ahí les dejo de tarea que googleen cuál es el success rate de migración, cuál es la tasa de éxito de los migrantes a Canadá, y no es, digamos, que algo asombrosa. Cerca de la mitad, al menos, dependiendo los años y dependiendo las circunstancias, pero alrededor de la mitad de los migrantes a Canadá se regresan, se van, no aguantan, que si no es el frío, que si no es la soledad, que extrañan a sus papás, que aquí no querían estar, pero se vinieron. Bueno, es una situación bastante difícil, y siempre las situaciones que son así transitorias, cuando uno vive una nueva realidad, son bastante difíciles de atravesar. Y bueno, por ejemplo, hace 2 semanas vivimos una situación bastante difícil aquí en la provincia. Ustedes recordarán, con la onda del calor, estábamos todos ya como achicharrados. Y yo, déjenles cuento que teníamos una orquídea, nos la regalaron el año pasado, y tenía 8 botones, no sé cómo se llamen en sus países, 8 pequeños botones listos para florecer. Y con la cuestión de la onda de calor, pues no había lugar donde la pudiéramos esconder, refugiar en la casa. De los 8 solo sobrevivió una. Y bueno, gracias a Dios, floreó justamente hace unos 3 o 4 días, abrió el botón. Y bueno, yo estoy maravillado de la obra de Dios, la belleza de la obra de Dios. Y bueno, es una situación que, bueno, como les decía, todos los seres vivos pasan por transiciones, por momentos difíciles, y no todos, como en el caso de los migrantes, como en el caso de las plantas, como en el caso de muchas personas que murieron hace semana y media, no todos pasan adelante sobre la prueba. En el año pasado, cuando compartí este mensaje basado en este texto de Éxodo 15, compartí algunos temas, lecciones que pudimos aprender de esta experiencia que pasó el pueblo de Israel y que podían aplicarse a nuestra vida, y lo hice a través de un acróstico utilizando la palabra nueva. En esta ocasión voy a utilizar de nuevo un acróstico, y de nuevo utilizaré la palabra nueva, haciendo referencia a la palabra, a la frase de nueva realidad, pero voy a hacer algunos ajustes y voy a repasar con ustedes lo que comentaba en aquellos días, si no mal recuerdo, el mes de abril o quizás mayo del año pasado, no recuerdo bien. Y bueno, vamos a repasar este acróstico que nos enseña primero cómo estar listos ante situaciones que son difíciles, y ahora que ya vamos poco a poco saliendo de la pandemia, cómo poder evaluar lo que hemos pasado para poder vivir esta nueva realidad de que se habla, pues, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido de, pues, toda la vida cotidiana. Cuando hablaba de esta nueva realidad, utilizando la palabra N, les comentaba a los hermanos que bíblicamente, y lo veíamos en el caso del pueblo de Israel, es poco sensato, poco sabio aferrarse. Y les decía a los hermanos, no nos aferremos a que las cosas sean como antes. Piensen, por ejemplo, en los migrantes. Muchos migrantes que vienen a Canadá están por meses y algunos por años luchando entre estar allá y estar aquí. Algunos se van por meses, regresan otros meses. Algunos tienen su cuerpo aquí, pero su mente está allá, y no pueden vivir de manera estable su vida porque están divididos, porque no se sienten, digamos, adaptados, y se siguen aferrando a cómo eran las situaciones, las vidas que tenían antes. Y bueno, hay varias circunstancias que son difíciles. Por ejemplo, en el ámbito profesional, muchos migrantes que llegan aquí a Canadá se regresan porque no aguantan, no pueden luchar con la situación de decir, antes yo era lo que ustedes quieran de profesión, y ahora que están aquí, pues les toca, pues, tomar una escoba, o les toma tiempo realizar eso en su mente.
Y la Escritura nos da varios ejemplos que nos enseñan que nosotros como creyentes no debemos aferrarnos a que las cosas sean como antes. El mundo se ha transformado de muchas maneras en lo político, en lo sanitario, en lo científico y por supuesto también en lo espiritual. Y debemos de tomar en cuenta todos estos cambios para percibir en nuestro corazón que Dios ha cambiado el rumbo de la historia. Podemos decir que ahora somos parte de una generación antes de la pandemia y después de la pandemia. Podemos entonces ya quizás pensar que en algún momento a nuestros nietos les vamos a contar cómo eran las cosas antes de la pandemia y cómo es que se vive ahora después de la pandemia. Nuestros hijos son los hijos de la generación del COVID que vivieron un año y medio yendo a la escuela online. Algunos pensaban que eran vacaciones, pero se supone que sí tenían que ir a la escuela. Y es que viven ahora precisamente ya un cambio en la historia que Dios ha marcado, que Dios ha permitido que ocurriera. Las cosas definitivamente ya no van a ser igual y en ocasiones cometemos el error que cometió el pueblo de Israel de querer estar rogando, querer estar orando a Dios. Ay, Señor, que por favor las cosas acaben ya pronto porque quisiéramos que ya todo regresara a la normalidad. Yo recuerdo el año pasado, allá por quizás abril, mayo, junio, ya después cuando las cosas iban sinking in, cuando ya iban, digamos que asentándose más en nuestro cuerpo, yo creo que dejábamos de hacer eso, pero al principio, no sé cuántos de ustedes oraban, ay Señor, que ya esto ya se acabe, que se aparezca la vacuna ya pronto, por favor, y todos queríamos que ya, sí, ya, que ya se acabe porque ya no aguantamos. Y bueno, ya pasaron 16 meses, claro, ahora ya tenemos la vacuna, ya tenemos la experiencia, los protocolos, la máscara, etcétera. Por cierto, les comento, hermanos, solamente por aquellos que se me han quedado viendo medio raro y les digo lo que ha sucedido, solamente un paréntesis. Algunos me han dicho, ay hermano, ahora se ve usted más delgado de lo usual. Y ya les he dicho a los hermanos, sí, es cierto, bajé unos kilos, pero no fue por el COVID ni fue por otra circunstancia, fue también una situación de una nueva realidad que tuve que pasar, pero es que en diciembre de este año pasado me empecé a sentir mal, fui con la doctora y me dijo usted, después de unos análisis, usted tiene casi el doble del máximo del colesterol permitido. Y me dijo, así es que le voy a dar su tarjeta VIP para su Lipitor. Y le dije, no, ¿cómo cree? Y bueno, me puse las pilas y ya gracias a Dios hace semana y media ya pude bajar mis niveles y ahora me tengo que mantener, si no, tengo la amenaza de la doctora. Pero bueno, regresando al punto, las cosas no van a ser igual. Por ejemplo, leemos en Éxodo capítulo 16, ahí adelante, en el versículo 3. El pueblo de Israel dice, Éxodo 16, versículo 3, dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá nos hubiéramos quedado ya enterrados cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ahí en los guisados, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Éramos esclavos, pero al menos nos saciábamos de pan y teníamos carne. Pues ahora nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Claro, ellos no sabían lo que iba a acontecer en los siguientes meses, ellos no sabían lo que iba a pasar en los siguientes años y querían regresarse. Debemos de tener cuidado a no aferrarnos. De las letras de este acróstico, utilizando la palabra nueva, todas digamos que las actualicé. Esta es no nos aferremos, solo una la dejé igual. La segunda, digamos, versión de la letra N que tengo aquí es no nos desanimemos. La situación en Canadá, gracias a Dios, no ha sido tan grave como en otros países, como por ejemplo en Cuba o en otros lugares de América Latina. Y hemos sabido, quizás por familiares, quizás por seres queridos, que han pasado circunstancias muy difíciles, donde la gente ha perdido su empleo, donde la gente ha visto a algún familiar fallecer en los últimos meses, y ha sido bastante difícil, bastante cruel para algunas familias al no estar listas, al ver que la situación se complica, cuando llueve sobre mojado, cuando se te muere un familiar, cuando te quitan el empleo, cuando casi te quieren quitar la casa o te la van a quitar, cuando no hay dinero. Y la pregunta que muchas personas quizás en este momento donde nos escuchan se hagan es, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Cuando
vas a tu cama y tienes los ojos en el techo, ya se durmieron varios en tu casa y tú estás pensando en cómo se va a pagar la mensualidad que viene, ya es 30 o 31 del mes y sabes que no hay, y ya hay unos meses acumulados de las letras, de los pagos. No nos desanimemos. Si tú estás pasando por una circunstancia así, quizás alguien aquí, quizás alguien que nos esté escuchando en ese momento o en el momento que escuche este mensaje, recuerde las palabras de la Escritura. Isaías 41:10, lo escuchábamos esta mañana, un versículo que nos da aliento y nos dice: no temas. Son palabras de nuestro Dios que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Hermano, persona que nos escucha, si estás desanimado, si estás escuchando malas noticias sobre malas noticias, circunstancias que dices, yo no sé cómo se va a arreglar esto, escucha la palabra del Señor. No temas, no te desanimes. Hermanos, no nos aferremos. Hermanos, no nos desanimemos. El Señor está con nosotros. Hace unos meses escuchaba una persona en mi trabajo compartir una frase muy sencilla y me gustó. Y él decía: nuestro futuro no ha cambiado. Nuestro presente ha cambiado, pero nuestro futuro sigue intacto. Este presente que estamos viviendo no es el mismo del 2019, ni el del 2018, ni el que ustedes estén pensando. Ha cambiado, pero nuestro futuro en Cristo está intacto. Es el mismo. Esa es la esperanza que tenemos. No nos desanimemos. Ahora, usemos este tiempo, les decía a los hermanos, para pedirle a Dios que prepare nuestro corazón. Por experiencia, ustedes de ya quizás unos años más, saben que al paso de la vida uno vive experiencias y situaciones que son difíciles, que cambian el corazón de uno. Y lo mejor cuando uno va a atravesar un pencazo es estar preparado. Solo como comentario, espero que no lo escuchen mis hijas después, pero quizás ustedes también lo hicieron cuando eran niños. Cuando venía, ustedes saben, el correctivo, mis hijas lo que hacen es que van y se ponen doble calzoneta y ya están listas, se prepara uno para lo que viene. Les comento eso porque nuestro corazón en ocasiones es muy, digamos, optimista en algunas situaciones, en pensar de que ay, Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo, cuando no nos damos cuenta que quizás Dios esté cambiando de velocidad, cambiando de rumbo totalmente nuestras vidas para enseñarnos algo. El corazón del pueblo de Israel se encontraba angustiado al no tener agua. Se encontraban en problemas y veían solamente más y más problemas. Y lo increíble es que habían olvidado ya lo que el Señor había hecho con ellos solo unos días anteriores. Roguemos a Dios que no seamos como ese pueblo, que olvidan lo que Dios ha hecho, que empiezan a ver todo negativamente y solamente todo se convierte en queja. Roguemos a Dios que prepare. No sabemos qué va a ocurrir el próximo año. Algunos dicen van a venir quizás nuevas variantes o quizás un nuevo virus o quizás en 10 años ocurra algo diferente o quizás en 100 como ocurrió en esta ocasión. No lo sabemos, pero que el Señor nos ayude a preparar nuestro corazón. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 27 al 28. Hazme, Señor, es una oración del salmista, hazme entender el camino de tus mandamientos. Ayúdame. No sé si a ustedes les pasa, pero en ocasiones no entendemos cómo es que el Señor nos lleva. Y Él dice, ayúdame a entender el camino de tus mandamientos, para que yo pueda meditar en tus maravillas. Como el pueblo de Israel, lamentablemente lo olvidaron, se deshace, dice el salmista, mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Usemos el tiempo cuando estamos viendo una circunstancia difícil y la nueva versión de este acróstico, ubiquemos dónde está nuestro corazón. Es crucial, es imperante que hagamos un examen de dónde se ubica nuestro corazón. A muchos nos ha afectado la pandemia de diferentes maneras, en sus familias, en sus negocios, en sus trabajos, quizás algunos de manera grave, quizás otros de manera mucho menor.
En el campo emocional, el aislamiento, por ejemplo, en nuestros adultos mayores ha sido algo bastante pesado. También en algunas familias que no esperaban encontrarse de pronto encerradas por meses. El estrés ha hecho que a varios se les caiga el cabello. El estrés ha hecho que a otros les cambie de color. Y bueno, la economía ha hecho estragos en muchos lugares. Gracias a Dios vivimos en un país donde hay, digamos que un net ahí que ayuda, que no cachen a la mayor cantidad posible de personas para que no haya un desbalance en nuestras comunidades. Pero hay lugares donde no hay nada, donde no hay un seguro de empleo, donde no hay absolutamente nada. Si tú estás pasando por una circunstancia que emocionalmente tú te sientes ya mal, recuerda también la palabra de la Escritura. En Juan capítulo 10, versículo 10, Juan 10, 10, este versículo conocido, palabras de Jesucristo, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tú tengas una vida, una nueva vida, y para que esa vida se viva en abundancia, en gozo, a pesar de las circunstancias que vivimos. Si nos escuchas en las redes sociales, te exhortamos, hermano, a que busques de consejo, a que busques de ayuda en Cristo, que asistas a una iglesia local, que clames a Dios para ubicar tu corazón. Ahora, hablando aquí con la iglesia, debemos también reconocer que este es un momento también crucial, ahora que ya se está permitiendo que esté regresando más personas a la congregación aquí a reunirse con nosotros. Es un momento crucial para que ubiquemos nuestro corazón y valoremos lo que significa estar adorando, trabajando, sirviendo, aprendiendo juntos. Yo sé que al paso de estos meses se nos ha hecho cómodo quedarnos en nuestra casa. Ahorramos tiempo, ahorramos gasolina, ahorramos lo que ustedes quieran. Pero al mismo tiempo que ahorramos, perdemos muchas cosas. En mi casa, por ejemplo, nos distraemos mucho. Las primeras semanas íbamos bien, nos sentábamos, veíamos todos bien sentaditos los cuatro, 1, 2, 3, 4. Al paso de los meses ya eso ya se ha perdido, lamentablemente. Se distrae alguien ya está con la pelota, alguien ya se fue al refrigerador, se van al baño. Todas esas circunstancias, espero no se me queden viendo como, uy, pecador. Pero yo sé que a varios les pasa. Alguien me mandó un texto diciendo, en calzoneta y con chanclas, viendo el culto, ¿verdad? Algunos que nos están viendo están así. O quizás se den cuenta que de pronto empezaron 3 y ya solo hay 1. ¿Y dónde están los demás? ¿Quién sabe? Se fueron, se distrayeron, se fueron a caminar, se regresaron a su celular, se están haciendo pato, decimos en mi país, se están haciendo locos por allá atrás. Ahorramos muchas cosas, pero perdemos muchas. Valoremos el tiempo que pasamos en la congregación. Yo medito y digo, pues a lo mejor es que soy como niño chiquito y necesito estar aquí sentado donde alguien me vea. Pues de ser así no importa que yo me califique como niño chiquito. Si es así, qué bueno, porque me enfoco mejor, porque puedo poner más atención. Me siento quizás presionado socialmente porque los demás me ven y se dan cuenta que estoy con el teléfono y no lo hago y me vengo un poquito mejor vestido y todo lo demás. Bueno, si es así y puedo aprender mejor, vale la pena, vale mucho la pena, más que ahorrar 3, 4, 5 dólares de gasolina y que todo el mundo haga lo que se le ronque la gana en su casa. El cuerpo de Cristo es como se le denomina a la iglesia en las Escrituras, el cuerpo, y el cuerpo funciona como una unidad, no como un dedo online por allá, o como una mano por Zoom del otro lado, o un pie por allá funcionando por Facebook, que se escucha como que ya debería ser esa la tendencia, ¿no? Pues ya estamos en el año 2021, somos ahora la generación post pandemia. Pero la realidad es que las Escrituras hablan precisamente de la iglesia como un cuerpo, porque somos una unidad que opera, que trabaja, que adora, que sirve, que aprende de manera conjunta. Son las características que Dios le ha dado a sus llamados para que formen precisamente ese ser vivo. La iglesia en línea, hermanos, no es un sustituto de tu participación. Y para aquellos que quizás, yo sé, como comenta nuestro pastor, algunos tienen la preocupación del virus y todo, muy respetable,
pero algunos tienen realmente flojera y no han salido, no han llenado la forma. Hermanos, hay lugares, hay disponibilidad, hay varias fechas abiertas en la página de internet. Los exhortamos a que asistan, a que busquen conformar parte de ese cuerpo al cual ustedes pertenecen, que valoren su membresía. Y para aquellos que nos escuchan desde otros países, leemos luego ahí en el chat del YouTube que nos escuchan de Estados Unidos, que nos escuchan de Colombia, que nos escuchan de Argentina, etcétera. Qué bueno, pero los exhortamos a que busquen a su iglesia local. Qué bueno que nos acompañan aquí con nosotros, los estimamos mucho aquí, los queremos mucho. Nos da gusto que puedan ser bendecidos, pero los exhortamos a que busquen una iglesia en la que ustedes sirvan, en la que ustedes crezcan, en la que ustedes se pongan precisamente al servicio de su pastor, del pastor que esté trabajando en ese lugar, y juntos afecten esa comunidad donde viven. Siguiente letra, ya voy en la N, en la U, en la E. Entendamos qué quiere Dios. En aquellos meses no sabíamos qué iba a pasar. Les comentaba a los hermanos que es importante que en las nuevas realidades siempre encontramos nuevas pruebas. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12, del 8 al 9, que él se encontraba enfermo, y dice el versículo 8 que en varias ocasiones, en 3 ocasiones, 2 Corintios 12, 8, le había suplicado a Dios que quitara esa prueba, que quitara esa situación que él estaba viviendo. Pero Dios le respondía: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando dejamos de ser arrogantes, cuando dejamos de ser autosuficientes, quedamos expuestos a nuestra verdadera realidad, dice la palabra que la gracia de Dios opera mejor en nuestras vidas. Y dice el apóstol: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. A pocos nos gusta reconocer delante de otros que estamos pasando por una prueba. Hay personas que viven sus dificultades de manera aislada, respetamos, quizás yo sea de esa manera, de pronto ser reservado, pero tiene valor en reconocer nuestra debilidad, primeramente hacia Dios y también con nuestra iglesia. Entendamos que los propósitos de Dios se cumplen en todas las circunstancias. Llámese huracanes, llámese temblores, llámese tiroteos, llámese violencia, llámese hambrunas, llámese COVID. Dios tiene el poder para detener cualquiera de estas circunstancias naturales o en las sociedades, y si no lo hace es porque Él tiene un propósito. Entendamos qué quiere Dios. Entendamos que el momento que vivimos de todos estos meses y lo que falte es un momento que Dios está utilizando para sacar a la luz nuestro pecado. He estado viendo las noticias de Latinoamérica, y ustedes saben que alrededor del mes de, dependiendo del país, junio, julio, hasta quizás octubre, noviembre, es época de lluvias. De México, Centroamérica, es época de lluvias. Y se escucha que las tormentas tropicales, y se escucha que los huracanes y toda la situación. Y una de las cosas que son bastante notables, a mí me gusta ver las noticias, es por ejemplo cuando se desbordan los ríos o se desbordan las presas, o la gente construye en lugares que pues obviamente no eran adecuados, por ejemplo en las comarcas, en los creeks, y de pronto vienen todas esas corrientes de agua y se llevan los carros y se llevan todos los árboles y todo. Y algo que es bastante notable es que cuando pasan esas corrientes de agua, muchas veces deslavan los caminos, deslavan todo lo que se encuentra frente de las propiedades, y quedan expuestos los cimientos, quedan expuestas en ocasiones las varillas, ya digamos que las faldas de lo que es la construcción. Lo mismo ocurre con las pruebas. Por ejemplo, estos 14 meses, 16, los que sean, dependiendo desde donde ustedes cuenten la pandemia, han expuesto nuestros cimientos espirituales, han expuesto realmente cuál es la condición de nuestra familia. No voy a dar todos los detalles de mi familia, pero he vivido ocasiones, circunstancias también difíciles en mi hogar, precisamente por no tener una buena fundación en la palabra. Y quizás ustedes han escuchado también de situaciones en familias donde
la falta de una verdadera y sólida fundación ha quedado expuesta en estos meses. Como esos torrentes que bajan y se llevan todos los automóviles, así ha pasado con muchas familias. Han quedado expuestas las bases espirituales que tienen y lamentablemente nos hemos dado cuenta que varios padecemos de muchas insuficiencias. En la nueva versión de este acróstico, la E es: entendamos qué quiso hacer Dios en estos meses con nosotros. Muy lamentable sería que al acabar la pandemia pensemos que todo va a seguir igual. Sería bueno que evaluemos qué ha ocurrido en nuestro hogar, qué ha ocurrido en nuestro trabajo, qué ha ocurrido con nuestra familia, y pensemos, como por ejemplo el salmista David, después de lo que ocurrió, que metió la pata con Betsabé, él hace una evaluación de su vida en el Salmo 51 y le dice a Dios: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. El rey reconocía que había metido la pata y le decía a Dios: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Piensa, hermano, en estos meses que ya han transcurrido, ¿cuál es el estatus de tu familia? ¿En qué estado se encuentra tu fe, tu oración, tu lectura bíblica, tu comunión? ¿En qué estado se encuentra tu lenguaje, tus actitudes? ¿En qué estado se encuentra tu comportamiento con tus seres queridos, en tu escuela? ¿En qué estado se encuentra tu mente? ¿En qué estado nos encontramos? Reflexionemos. De nuevo, sería una pérdida de una oportunidad muy grande que nos ha dado Dios de reflexionar y exhibir nuestro pecado para luchar contra él. La V de nueva es la única que no cambié, y en esa ocasión les comentaba a los hermanos: vivamos desarraigados. Al pueblo de Israel le pesaba mucho no encontrarse sin algo material, porque sí tenían materia prima. Recordemos que habían básicamente ellos recogido todas las riquezas, muchas de las riquezas de los egipcios al salir. Entonces sí traían joyas, sí traían capital, pero no tenían manera de poder canjearlo en el desierto. Y lo que les afligía a ellos era precisamente no tener acceso inmediato a algo que pudiera cubrir sus necesidades. Tengamos cuidado, vivamos de manera sencilla. Oh, qué lamentable, qué difícil es en ocasiones pensar que vivimos en un país tan bendecido como este país, donde es tan fácil desviar nuestra mirada por el nuevo carro, la nueva casa, la nueva ropa, el nuevo celular, la nueva suscripción, el nuevo gadget. Qué lamentable, qué difícil es al mismo tiempo vivir en un lugar como este. Bendecidos nosotros, pero también luchando contra nuestra tendencia a vivir de manera superficial. Mucho se puede decir, voy a ir resumiendo porque tenemos ya que ir avanzando. Dijo Jesucristo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tengamos cuidado, no vivamos de manera arraigada a los bienes que poseemos. La A, ya pasé por la V, la A. Tengo dos versiones. La anterior, les decía a los hermanos, aprendamos a valorar lo que tenemos, lo que Dios nos ha concedido como una familia. Varios nos quedamos encerrados por meses con la esposa, con los hijos. Algunos ya se querían ahorcar con un moco porque ya no sabían qué podían hacer con los niños. De verdad se puso grave la situación. En algunos países no han regresado los niños a las escuelas y digo, aquí pues ya saben, todo el net de social services, de servicios sociales, pues se tiene ahí, pero en muchos lugares esto ha sido algo muy problemático. Pero bueno, valoremos lo que tenemos, nuestra familia, los años de vida.
Cumplimos otro año, ya llegamos al 2021. Para varios de nosotros quizás sea la primera vez que nos podamos decir feliz 2021, no nos habíamos visto. Llegamos a otro año, tenemos alimento el día de hoy. A mí no pueden decir que me ven más hermoso, pero yo a varios de ustedes sí los veo más hermosos. Tenemos nuestra iglesia. ¿Cuántos no pensaron quizás por todas las situaciones que se vivieron que de pronto nos iban a clausurar o nos iban a hacer algo? Llegaron momentos, ya lo voy a comentar en unos instantes, donde la situación política apuntaba a que podía haber un conflicto más grave entre las iglesias, los grupos religiosos y el gobierno. Aprendamos a valorar lo que tenemos. Nuestra iglesia de suma estima es el pueblo de Dios. De suma estima es para el Señor su novia, su cuerpo, Él es la cabeza. Aprendamos a aprender, les decía a aquellos hermanos. Lo más difícil, y los hermanos que ya llevan un poquito más de tiempo en experiencia en la vida, saben que lo más difícil no es aprender algo nuevo, sino desaprender lo mal aprendido. Cuando ustedes hablen con una persona ya mayor y le dicen, mira, es que por favor, mira, no, ¿algo le dice usted? No, porque así ya se va a quedar y así se va a morir. No seamos sabios en nuestra propia opinión, sino seamos mansos, humildes. Y ya voy terminando poco a poco. Avancemos. Estamos aquí en Canadá ya a punto de que quizás se declare que pues ya la situación ya puede estar todo en una cierta normalidad en cuanto al comercio y las reuniones, una bendición que ya podemos estar aquí más de nosotros. Pero debemos darnos cuenta que ahora estamos avanzando en una cultura aún más hostil de la que encontramos en el 2019, que la que dejamos atrás en el 2019, allá en marzo 13 del 2019, yo todavía me acuerdo porque yo fui el último que predicó aquí en vivo y en directo, todavía había unos poquitos de ustedes, ya varios ya se habían recluido en su casa, ya se habían puesto la calzoneta y las chanclas, por los siguientes meses ya se habían recluido, a mí me tocó por última vez estar aquí. Y la cultura que vivimos en ese marzo del 2019 ya no es la que vemos ahora, es muchísimo más hostil contra el evangelio. Han pasado muchas circunstancias, muchas situaciones que han desgastado a la iglesia. Algunas, por ejemplo, políticas, escuchábamos algunos movimientos sociales el año pasado, la elección en Estados Unidos, y eso marcó muchas diferencias en muchas congregaciones de Estados Unidos. Y también aquí en Canadá y por supuesto en América Latina. Algunos dicen, no, que tú allá y que no, que… Total que en vez de que sigamos unidos, nos seguimos dividiendo. Han pasado también circunstancias y conflictos, algunos aparentes, por ejemplo, con la política, con la ciencia. Algunos creen que el cristianismo está en conflicto con la ciencia, que somos una bola de ignorantes, que no creemos en esto, en aquello, y hacen ver al cristianismo como algo que es simplemente para tontos, para personas simplemente ignorantes que no creen. Bueno, les invito a que la próxima vez que abramos el curso de apologética nos acompañen para que aprendan a defender la fe. La verdad es que la gente que ataca al cristianismo es también parte del club de gente ignorante. Hay miles de personas, profesores en las universidades, que son científicos, que son creyentes y no encuentran ningún conflicto entre su oficio como académicos, como científicos y su fe como cristianos. Les comentaba en la casa de oración hace unas semanas algunos hermanos que el lema, no sé si conocen lo que es el moro de la Universidad de Ottawa aquí en Canadá, el lema, no sé cómo se llame, la frase que distingue a la institución, en este caso la Universidad de Ottawa, es God is the Lord of all sciences. El Señor es el Señor de todas las ciencias. Y así hay varias instituciones en Canadá que sus lemas reflejan fe. La Universidad de Lethbridge, etcétera. Hay varias instituciones. Recuerdo, por ejemplo, en México hay una que su lema es la verdad os hará libres. Y es que hay muchas instituciones que tienen personas que son científicas, que son académicas y tienen firme su fe en Jesucristo. Avancemos en medio de una cultura hostil.
A pesar de todas las divisiones que puedan ir surgiendo por ahí o aparentes conflictos, nosotros debemos mantener nuestra mirada en la cruz, como dice por ejemplo Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Termino con este pasaje que leíamos hace unos instantes antes de iniciar nuestro estudio de Jeremías capítulo 29, versículo 4 al 7. En estos versículos, el libro de Jeremías recopila el mensaje de una carta que Jeremías, estando en Jerusalén, envía a aquellos que habían sido deportados, que habían sido tomados esclavos por Nabucodonosor y enviados a la ciudad de Babilonia. Les envía una carta. Están ellos allá, cientos de kilómetros, y él les envía las siguientes palabras. Versículo 4. Jeremías 29. Dice, esta es la carta, les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Muy solemnes las palabras, le dice a todos los que se los llevaron. 5. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos. En otras palabras, a trabajar, a lo que te truje, chencha. 6. Casaos y engendrad hijos e hijas. Gracias a Dios que varios hermanos continuaron con la obra de hacer más miembros para aquí, para la iglesia, y tuvieron a sus hijos. Y los animamos a aquellos que todavía lo están pensando, a que se casen, a que engendren hijos e hijas, porque este es otro sermón quizás, pero algunos pensarían, no, es que ya pospandemia y con la economía y toda la cuestión, luego predicamos de eso si quieren, pero la Biblia dice: engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, aun cuando se encuentren allá viviendo una nueva realidad, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Adelante, ánimo, ¿están viviendo algo difícil? Ánimo. Y lo más importante, versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y me viene a la mente las palabras de Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Procurad la paz de aquellos que viven en Vancouver, en Surrey, en Richmond, North Vancouver, Coquitlam, donde quiera que ustedes vivan. Procurad la paz de ese lugar, de ese rincón, de ese bloque donde viven. Ustedes pueden ser una luz en la oscuridad. Rogad por esa comunidad, por ese bloque, por ese neighborhood a nuestro Dios, porque en su paz, porque en su prosperidad de ellos, ustedes también tendrán paz. Vivimos en un país sumamente hostil al evangelio. Contamos con muchas libertades, pero ideológicamente hablando, vivimos en un momento sumamente hostil. Y esa es la nueva realidad post-pandemia. En otra ocasión hablaremos con más detenimiento. Roguemos a Dios que nos dé sabiduría en este país que vivimos, para que con denuedo, con sabiduría, hablemos del evangelio. Dice adelante Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice: porque yo, dice el Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Nuestro presente ha cambiado, pero nuestro futuro sigue intacto. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa tarde que nos permites tener aquí en tu casa, parte del cuerpo de Cristo, de nuestra congregación, reunido aquí, exaltando tu nombre, meditando en tu palabra, meditando en estos meses en los cuales nos has guardado. Es cierto, Dios, sabemos que ha habido daños, de pérdidas económicas, de partidas de seres queridos, de momentos difíciles de enfermedad de algunos de nuestros seres queridos, hermanos en nuestra congregación en el hospital,
Recientemente hemos escuchado de pastores aún en el hospital por causa de la pandemia. Señor, rogamos que nos ayudes a avanzar. Gracias, Padre, porque sabemos firmemente que tú tienes planes para nosotros, para bendecirnos, para ayudarnos a salir adelante y que sobre todo tu nombre sea exaltado. Ayúdanos, Padre, a no desperdiciar esta pandemia y aprender, Señor, lo que ha quedado expuesto en nuestra vida por nuestra negligencia hacia con nuestros hijos, hacia con nuestro cónyuge. Perdónanos, Dios, por la flojera, por la negligencia, por el pecado que nos asedia y al cual sucumbimos muchas veces. Perdón, Padre. Rogamos, Dios, por aquellos que escuchan tu palabra, que no conocen de Cristo. Y si alguien en esta oportunidad, aquí entre nosotros o a través de las redes sociales, escucha la voz de Cristo, que lo llama al arrepentimiento, a dejar las cosas que lo han alejado de Dios, que lo han puesto en enemistad con Dios, la vida que no lo ha conducido a verdadera paz, le invitamos a que clame a Dios, a que ruega a Dios que Él transforme su vida, que Él le regale salvación. Su palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que Él tiene vida abundante para usted. Clame a Dios y diga: Señor, quiero que esa vida llegue a mi corazón. Perdóname por mis faltas, perdóname por mi pecado. Señor, suplico que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, lo animamos, lo exhortamos a que busque una congregación donde usted escuche la sana doctrina, la palabra de Dios. Nos gustaría también saber de usted. Si gusta usted escribirnos por las redes sociales, por correo electrónico, será un gusto saludarlo. Padre, gracias de nuevo por esta tarde. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra siga, Señor, como esa agua que desciende del cielo y traiga fruto en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta reunión. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, estamos despedidos. El miércoles nos vemos aquí a las 7 de la tarde, los que tienen su reservación. Bendiciones. Amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.